Lo que vamos a hacer entonces es el análisis completo de esta función seno, ¿sí? Ahí tenemos todo lo que vamos a analizar de esa función. Además, el gráfico va a ser lo último que hagamos, ¿sí? Considerando siempre el gráfico original de la función igual seno de x, que es el que tenemos ahí al lado, ¿sí? Entonces, yendo de a poco, ¿sí? Lo que vamos a hacer es interpretar cuáles son las letras A, B, C y D en la formulita que aparece ahí de ejemplo. Entonces, comenzamos, ¿sí? Interpretando siempre que en este caso el 2, que es el número que va a multiplicar al seno, ¿sí? Es la letra A, que más adelante la vamos a llamar amplitud. Luego, el 4, que es en este caso el numerito que multiplica la variable x, va a estar interpretada por la letra B, que es el que en un futuro va a modificar el periodo de la función. Después tenemos a C, que era un ángulo, acuérdense, un ángulo de fase, ¿sí? Y en este caso sería 2pi. Y el valor D, que es 1, que es el desplazamiento vertical, ¿sí? Entonces, esas 4 letras son las que van a variar la gráfica de la función que nosotros vamos a llamar original, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer entonces es trabajar con el dominio de la función. Siempre hablamos del dominio de las funciones trigonométricas como los números reales, ¿sí? Y eso recuerden que pasaba porque en este caso la cantidad de ángulos, ¿sí?, que podemos encontrar es infinita, tanto negativos como positivos, ¿sí? Eso recuérdenlo, que a partir de una circunferencia trigonométrica podía ser infinita cantidad de ángulos. En el caso de la imagen, lo que vamos a hacer es dejarla, ¿sí?, por ahora, porque lo vamos a hacer cuando terminemos de graficar. Entonces vamos a dejarlo por ahora. En cuanto a la amplitud, bueno, habíamos hablado, entonces siempre que la amplitud va a tener en cuenta en este caso el número 2, ¿sí? Acuérdense que lo que hacíamos era trabajar con el módulo de A, ¿sí? Y como el módulo de A sería el módulo de 2, consideramos que la amplitud es 2, ¿sí? Eso era lo que decíamos. Entonces ya tenemos el valor de amplitud. En cuanto al periodo, el periodo, acuérdense que nosotros lo denominábamos con la letra T. Y tenía una fórmula, que es la que está acá al lado, abajo del gráfico, que era 2pi sobre b. Por lo tanto, el valor b es 4. Entonces lo único que debemos hacer es reemplazar en la fórmula para encontrar el periodo de la función. Entonces, haciendo la cuentita, va a ser 2pi sobre 4, ¿sí? Y esto nos va a dar un medio de pi o pi sobre 2, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras. Entonces, este es el periodo de la función, que acuérdense, lo denominábamos con la letra t. Bien. Bueno, el 5 es el que denominamos desfase. El desfase que tiene que ver con el corrimiento, ¿sí?, horizontal que se hace del gráfico, que no es ni más ni menos considerar el ángulo de fase. Para eso, ¿qué va a ocurrir? Como el gráfico original tiene un inicio en el 0, como se puede ver acá, y tiene un final en 2pi, como puedo ver acá, si yo hago un corrimiento, o sea, hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí?, el inicio y el final van a cambiar. Por lo tanto, a eso es a lo que se refiere con desfase, a desfasar el gráfico. Entonces, lo que nosotros planteábamos para sacar el desfase de la función era considerar el inicio y el final, considerando que el inicio es en 0 y que el final es en 2pi.
¿Esto de quién? De la original, de la gráfica original. Ahora, como estamos trabajando con otra función, cuya función en este caso entre paréntesis tiene 4x más 2pi, ¿sí? Va a generar otro inicio y otro final, dijimos. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es tener en cuenta lo que está dentro del paréntesis, que lo vamos a colocar acá, 4x más 2pi. Y como es el inicio, lo voy a igualar a 0. Y en el caso del final, eso mismo que está dentro del paréntesis, lo vamos a igualar, pero a 2pi. Considerando, reitero, el final. Bien, una vez que tenemos planteadas las dos ecuaciones, lo que tenemos que despejar es la x, ¿sí? Por lo tanto, vamos a empezar con la primera. La primera, entonces, sería la siguiente. 4x va a ser igual a... Y el 2pi que está sumando pasa restando. Me quedaría menos 2pi de este lado, ya que teníamos 0. Y obviamente el 4 que está multiplicando a la x va a pasar dividiendo. Y esto me quedaría menos 2pi sobre 4. Que haciendo una simplificación entre el 2 y el 4, esto me quedaría como nuevo inicio menos pi sobre 2. Ese menos que me salió medio feo. Pi sobre 2. Este es el nuevo inicio del gráfico, ¿sí? Entonces cuando vayamos a graficarlo, ahí va a iniciar. Ahora, vamos al final. El final, bueno, lo mismo. Despejo la x. Esto me quedaría 4x es igual a 2pi menos 2pi. Pasa restando. Entonces de ese lado me quedo 0. El 4, si yo hago 0 dividido 4, porque pasa dividiendo, obviamente eso me da 0. Por lo tanto, esto lo que me dice es, bueno, el gráfico que vas a hacer va a finalizar en 0. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahí tenemos el nuevo inicio, que es menos pi sobre 2, y el nuevo final, que es 0. Esto hay que recordarlo, ¿por qué? Porque más adelante lo vamos a usar para graficar. Luego, lo que teníamos para sacar era el conjunto de ceros. Conjunto de ceros, ustedes recuerden que es el corte que tienen la función con el eje X, ¿sí? Así se denominaba. Entonces, si ustedes ven el gráfico original, el que tenemos ahí, en un periodo que es 2pi, tiene como cortes en 0, en pi y 2pi, ¿no? O sea, como ceros, digamos, ¿sí? Entonces, eso tengámoslo en cuenta para la función original. Ahora, vamos a trabajar con esta función, así que lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para cualquier función, ¿sí? Y para poder sacar su conjunto de ceros, lo que tenemos que hacer es igualar la función a 0. Esa era siempre la metodología que se usaba para cualquier función. No solamente para la del seno, ¿no? Entonces, escribimos la función que nos dio el ejercicio. Perdón. Escribimos la función entonces que nos da el ejercicio. Y la igualamos a 0. Perfecto. Entonces hacemos el despeje de la x. Y para eso empezamos a pasar el más 1 como menos 1. Entonces me queda 2 por el seno de 4x más 2pi es igual a menos 1. Porque teníamos 0 del otro lado, claramente. Y ahora, para poder empezar a despejar, vamos a pasar el 2, que está multiplicando, dividiendo. Así estamos despejando ya el seno. Entonces me queda seno
de 4x más 2pi, que es igual a menos 1 dividido 2, que sería menos 1/2, ¿sí? Considerando la fracción. Bien, luego el seno, ¿sí? Recuerden ustedes que tiene su operación inversa, que es la del arcoseno, ¿sí? Es decir, no es que estás multiplicando y pasas dividiendo, por favor. Entonces, en este caso, vamos a despejar y vamos a pasar el seno como su operación inversa, que es el arcsen, es el arcoseno de, obviamente, lo que me quedó ahí. Ustedes recuerden que el arcsen, sí, lo puedo usar en la calculadora para interpretarlo como la tecla sin más la tecla shift. Haciendo esta combinación en la calculadora aparece lo que es sin a la menos 1 en la pantalla, que es justamente el arcsen, el arcoseno. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es esa operación, el arcoseno de menos 1/2. Si uno hace el arcoseno de menos 1/2, la calculadora les da como resultado menos 30. ¿Sí? Ahora vemos qué significa. Obviamente esto sigue bajando. 4x más 2pi. Bien, esto es menos 30, pero como estamos hablando de ángulos, ¿sí? La calculadora lo da en sistema sexagesimal, entonces son menos 30 grados, ¿sí? Matemáticamente, ¿qué significa esto? Bueno, la calculadora lo que me quiere decir es lo siguiente, que si yo hago el seno de menos 30 grados en la calculadora, eso me va a dar menos 1/2. O sea, estoy haciendo lo inverso, ¿no? A ver, ¿cómo puede ser esto? Bueno, miremos esto. Miremos lo que me está queriendo decir acá sobre la circunferencia trigonométrica. Esto sobre la circunferencia lo que me está queriendo decir es lo siguiente. Bueno, si vos haces un ángulo, acuérdense, este es el lado inicial, hacia allá positivos, hacia allá negativos, o sea, horario negativos, antihorario positivos. Entonces, si vos haces sobre la circunferencia trigonométrica un ángulo de menos 30 grados, que es este que está acá, lo voy a poner, menos 30 grados, entonces el seno, que era la altura, acuérdense ustedes, ¿sí? El seno, ese segmento que estoy marcando, es menos 0,5. Eso es matemáticamente lo que me está diciendo eso, ¿sí? Que efectivamente lo es. Estamos. Entonces, esto es lo que me está queriendo decir el resultado menos 30 a la calculadora. Pero ¿qué pasa? La calculadora me da solo un resultado, pero en realidad no hay un solo ángulo cuyo seno sea menos 0,5. Porque miren el lado de enfrente. Por ejemplo, ¿no? El lado de enfrente, si yo hago un triángulo rectángulo exactamente simétrico, ¿sí? Al otro, también voy a obtener un segmento con menos 0,5 de seno para el ángulo. Entonces hay que tener en cuenta que no solamente se trata de un ángulo, sino que también se va a tratar de otro ángulo desde el lado inicial claramente, ¿sí? Que en este caso va a ser un ángulo de menos 150 grados. Eso es fácil de verificar, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta que los ángulos son
menos 30 grados y menos 150 grados. Por lo tanto, vamos a tener dos posibilidades. Entonces, esta va a ser la primera, que 4x más 2pi sea igual a menos 30, que es lo que me dio la calculadora originalmente, pero tenemos que también considerar una segunda posibilidad, que es que 4x más 2pi sea igual a menos 150 grados. ¿Sí? Entonces esa es la segunda posibilidad. Bien, hay que recordar además que si de un lado estamos trabajando con un sistema circular, 2pi, y del otro tenemos un sistema sexagesimal, menos 30 grados, entonces hay algo que no está bien. ¿Qué es lo que no está bien? Que no estamos trabajando en el mismo sistema. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es pasar el menos 30 grados y menos 150 grados a sistema circular. Y para eso, sí, había que recordar cómo hacerlo. ¿Sí? En el caso del pasaje de sistema sexagesimal a radial, lo que había que hacer era dividir por 180. Entonces lo hacemos. Sería menos 30 grados sobre 180 grados. Y a eso le agregábamos el pi para que tenga la unidad de radian. En este caso, entonces, esto, si yo lo simplifico, me va a dar menos un sexto de pi. O menos pi sobre 6, que es lo mismo. Y ahí tenemos entonces que el ángulo de 30 grados de menos 30 grados es equivalente a menos pi sobre 6. Y en el caso de los menos 150 grados, hacemos lo mismo. Menos 150 grados sobre 180 grados, agregándole la unidad. Y esto, si hacemos la cuenta y simplificamos también, me da menos 5 sextos de pi. Por lo tanto, ahora sí estamos trabajando en el mismo sistema, ¿sí? Que es justamente lo que necesitamos. Acuérdense, la opción 1 y la opción 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Planteando cada una de las dos opciones y resolviendo, ¿sí?, las ecuaciones. Una vez entonces que tenemos las dos opciones, ¿sí?, lo que hacemos es plantear en la primera y en la segunda ecuación, ¿sí?, la suma de la expresión 2pi por k, tanto en la primera como en la segunda. Y esto era para considerar, ¿sí?, a la función en todo su dominio, es decir, en los números reales. No estamos trabajando en un dominio acotado, por eso estamos trabajando con una constante k, ¿sí?, y 2pi, que implica los periodos, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es despejar la letra x, ¿sí? Y en este caso lo que hacemos es pasar el 2pi que está sumando, restando. Entonces esto me quedaría que 4x es igual a menos pi sobre 6. Lo voy a agregar acá al ladito, menos 2pi. Y luego el más 2kpi, o 2pi por k. Bien, ahora hacemos la cuentita que nos quedó acá, ¿sí?, dejando por ahora apartado al 2kpi. Entonces, haciendo las cuentitas, en este caso menos pi sobre 6 menos 2pi, me queda menos 13 sextos de pi. Entonces lo hacemos acá. Menos 13 sextos de pi. Más 2kpi. O 2pi por k. Y ahora el 4 que está multiplicando a la x va a pasar dividiendo. Entonces me queda
menos 13 sextos de pi más 2pi por k. Y todo esto dividido 4. ¿Sí? Es todo. Por lo tanto, lo que hacemos es aplicar la propiedad distributiva para poder dividir. ¿Sí? Recuerden, menos 13 sextos de pi lo voy a dividir por 4 y lo mismo va a ocurrir con 2pi por k, lo voy a dividir por 4. En el primer caso voy a obtener que x es igual a, en este caso, menos 13 sobre 24 pi y más, y 2 dividido 4, bueno, acá puedo simplificar, me queda 1 y en este me quedaría 2, que me quedaría un medio de pi, o pi sobre 2, por k. Si el despeje lo hice bien, y la división la hice bien, ustedes recuerden que este valor que acompaña a la letra k tiene que ser igual a el periodo que habíamos hallado de la función, ¿sí?, anteriormente. Entonces recuerden que era el periodo de pi sobre 2. En cuanto al segundo caso, ¿sí?, lo mismo. Vamos a, en este caso, despejar la letra x haciendo el mismo procedimiento. 4x, que es igual a menos 5 sextos de pi, y ahí agrego el menos 2pi más 2pi por k. En este caso hacemos menos 5 sextos de pi menos 2pi, que me da menos 17 sextos de pi, más 2pi por k. Luego el 4 que va a pasar de dividiendo. Entonces vamos a tener que hacer la división. Recuerden ustedes que con la propiedad distributiva, ¿sí? Dividido 4. Entonces hago menos 17 sextos dividido 4. Esto me da menos 17/24 de pi. Y más, lo mismo, es la misma cuenta que la anterior, y me va a quedar menos más pi sobre 2 por k. Entonces ahí vieron ustedes que también me queda pi sobre 2, que es el periodo de la función. Una vez que tengo entonces despejadas las dos x en las dos ecuaciones, puedo considerar el conjunto de ceros, ¿sí?, entre llaves, y escribir lo que obtuve en cada caso. Menos 13/24 de pi más pi sobre 2k, punto y coma, menos 17/24 de pi más pi sobre 2 por k. Ese es el conjunto de ceros de la función seno que estamos viendo, ¿sí? Bien, antes, para encontrar el nuevo inicio y el nuevo final de la función, nosotros considerábamos siempre el inicio de la función original y el final de la función original, ¿sí?, el de 0 y 2pi. Bueno, ahora va a pasar algo muy parecido para sacar el máximo y el mínimo, ¿sí? Si ustedes se fijan, el
máximo en la función original, ¿sí? Que es la del seno de x, se encuentra acá, y se encuentra en pi sobre 2, ¿sí? Sobre el eje x, claramente. Y el mínimo está en 3 medios de pi, ¿sí? Obviamente considerando a el eje x. Entonces, lo que vamos a entender ahora es lo siguiente. Lo que vamos a hacer para el máximo va a ser igualar lo que está dentro del paréntesis de la función, ¿sí? Que estamos analizando, que es 4x más 2pi, e igualarlo a pi sobre 2. ¿Por qué? Porque es donde está el máximo de la función original, ¿sí? En x claramente, más pi sobre 2. Y a esto le vamos a sumar 2kpi o 2pi por k. Nosotros lo venimos usando así. ¿Por qué? Porque también estamos considerando a la función en todo su dominio, es decir, en todos los números reales. Acuérdense que es periódica e infinita esta función, ¿sí? Y en el caso de el mínimo, la ecuación a plantear, en lugar de ser en pi sobre 2, que era el máximo, ahora va a ser con 3 medios de pi. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el mínimo de la original, ¿sí? Entonces lo mismo, 3 medios de pi, y a eso le sumamos 2kpi o 2pi por k. Bien, y esas serían las dos ecuaciones a plantear y a despejar de x, ¿sí? Para obtener, en este caso, todos los máximos y todos los mínimos posibles que hay en esta función, ¿sí? Vamos a ver de qué manera entonces ahora hay que despejar cada una de las dos. En el caso del máximo, vamos a hacer siempre los mismos despejes, ¿no? Siempre hay que despejar la variable x. Entonces el 2pi va a pasar como menos 2pi. Por lo tanto va a ser pi sobre 2 menos 2pi, lo voy a poner acá, más 2kpi, que es lo mismo que 2pi por k, por las dudas, claro. Luego hacemos la cuentita que nos quedó, que es esta que está acá, pi sobre 2 menos 2pi, que es menos 3 medios de pi. Y a eso le sumo los 2kpi. Y el 4 obviamente nuevamente pasa dividiendo. Acuérdense de cómo tengo dos términos ahí, lo que puedo hacer es la distributiva nuevamente, como hacíamos con el conjunto de ceros, ¿no? Entonces al pasar dividiendo por 4, lo distribuimos. O sea, el 3 medios de pi dividido 4, esto me va a dar menos 3 octavos de pi más, y obviamente lo mismo acá, que esto me da pi sobre 2 por k. Fíjense, de nuevo el periodo aparece, ¿no? Bien, y del otro lado exactamente lo mismo, vamos a hacer 4x es igual 3 medios de pi menos 2pi más 2kpi. Hacemos la cuentita, 4x, esto nos da menos pi sobre 2 más 2kpi. Esto pasamos dividiendo, menos pi sobre 2 más 2kpi, y todo esto dividido 4. Y si hacemos las cuentitas de la distributiva,
Esto nos va a dar menos 1/8 de pi, o menos pi sobre 8, como quieran, más pi sobre 2 k. A ver, cuidado acá. ¿Por qué? Porque tanto el máximo que sacamos acá como el mínimo que sacamos acá, ¿sí? Son máximos y mínimos, pero en las coordenadas en x, ¿sí? No en y. Recuerden ustedes que la función original, ¿sí? Obviamente tiene un máximo en pi sobre 2, pero que corresponde a x, pero como es una coordenada, también tiene una correspondencia en un valor de y que es 1, ¿sí? Hay que acordarse de eso. Estamos, por lo tanto, hay que tener cuidado con eso. Lo mismo pasa con el mínimo, ¿no? El mínimo tiene una correspondencia en x porque es un punto claramente, ¿sí? Pero también tiene una en lo que sí, que era -1, acuérdense ustedes, que era donde oscilaba la función, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, el máximo y el mínimo que tenemos acá son los valores en x. Los que me están faltando son los valores en y, ¿sí? Pero ¿por qué no es 1? No puedo decir que es 1 y -1 y listo. Bueno, obviamente porque la función cambia de imagen, ¿sí? Entonces al cambiar la imagen cambian los máximos y los mínimos. Entonces hasta ahora entiendo que los máximos y los mínimos son estos, ¿sí? Vamos a completarlo cuando tengamos la imagen, porque obviamente que es necesario para poder hacer esta parte del ejercicio. Por último vamos a ver cómo graficar la función seno, ¿sí? Y si estamos sobre una hoja y de pronto tenemos que graficar la función sin utilizar un software, ¿sí? ¿De qué manera lo puedo graficar? Lo primero que vamos a usar siempre es la función base, ¿sí? Es decir, la original, que en este caso es la función igual al seno de x. Esa función es la que nos va a ayudar y va a ser el punto de partida para el resto de las funciones que vayamos graficando hasta llegar a la final de todas, ¿sí? Entonces, la primera que hay que graficar es esta y nosotros sabemos que para eso tenemos que tener en cuenta que empieza en 0, ¿sí? Tiene un máximo acá en pi sobre 2, 1. Tiene un 0 obviamente en pi. El mínimo está acá en 3 medios de pi menos 1 y hasta 2pi. Esta es la función original, ¿sí? Entonces uno acá la tiene que graficar. Yo me animo a hacerla un poquito así. Bien. A ver, ¿qué es importante en la función que vamos a hacer y que tienen que estar sí o sí? Son todos estos puntos que estoy marcando, ¿sí? El inicio, el máximo, la raíz o el cero, el mínimo y el final. Esos puntos tienen que estar. Si ustedes se dan cuenta, un gráfico de la función seno genera 4 cuadrantes, que no son ni más ni menos que los cuadrantes de la circunferencia trigonométrica de las que veníamos hablando. Pero tienen que estar sí o sí para poder graficar, ¿sí? Los 4 cuadrantes. Bien, siguiendo con esto, acá yo ya tengo hecho el gráfico por las dudas, ¿sí? Más lindo. Pero bueno, tenemos acá la función base, es exactamente lo mismo que hicimos recién. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a considerar, en este caso, a la amplitud. La amplitud es 2, eso significaba que la gráfica se estiraba, ¿sí? Hasta el 2 en este caso. ¿Qué es lo que se estira? Obviamente lo que es el máximo
que estaba acá en lo que era 1, entonces ahora va a ir el 2, ¿sí? Y también va a pasar lo mismo, pero con el mínimo, que va a pasar a ir a -2. Eso es lo único que varía, ¿sí? Después, el resto de la función, es decir, de donde inicia hacia así, su raíz, que es pi, el mínimo en cuanto a el eje x, 3 medios de pi, sigue siendo el mismo, y la finalización también es la misma. O sea, el gráfico sigue manteniendo los mismos puntos, exceptuando que ahora oscila, pero entre -2 y 2, ¿sí? Entonces ahí se estiró la gráfica. Bien, ahora lo que vamos a hacer es considerar el cambio de periodo. Acuérdense ustedes que la letra B era el que me ayudaba a cambiar el periodo, que nosotros ya lo habíamos sacado. Acá como me quedó el gráfico ya estirado y ampliado. Bien, acuérdense que el periodo de nuestra función era un periodo t igual a pi sobre 2. Bien, ahora, ¿qué significa esto? Esto significa lo siguiente. Si ustedes miran el gráfico rojo, que es el último que hicimos, ¿sí? Que hace toda la gráfica y va de 0 a 2pi. Perfecto. De 0 a 2pi, ¿por qué? Porque 2pi es el periodo de la función original, ¿sí? De la función del seno. Ahora, si el periodo nuevo es de pi sobre 2, eso significa que todo este gráfico que yo hice acá en rojo, que está hermoso, estirado de esta manera, ahora lo voy a tener que comprimir. ¿Por qué? Porque solamente va a tener que entrar entre 0 y pi sobre 2. Es decir, debo hacer de alguna manera toda esa curva hermosa y divina, pero solamente entre 0 y pi sobre 2. ¿Sí? Por eso el gráfico lo que va a hacer es, en el caso nuestro, es como achatarse, ¿sí? Comprimirse, y tiene que entrar entre 0 y 2pi. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado acá. ¿Por qué? Porque en el gráfico original nosotros habíamos dicho que había 4 cuadrantes. ¿Mm? Y entre 0 y 2pi hay que generarlos. Es decir, hay que dividir en este caso, este intervalo de 0 a pi sobre 2 en 4 partecitas iguales. Entonces lo vamos a hacer, vamos a intentar hacer aproximadamente, lo voy a hacer yo, claramente. Bien. Bueno, aproximadamente creo que me quedo. Entonces, si ustedes se fijan, quedaron ahí las 4 partecitas, ¿sí? Que es donde va a entrar ese gráfico enorme rojo. Bueno, va a entrar ahí, van a ver. Entonces, vamos a usar otro color. Bien. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Obviamente tiene que mantener las mismas proporciones, ¿sí? Yo no puedo hacer un gráfico que sea, bueno, se me cantó y lo hice así. No, por favor. Bien, en cuanto a las mismas proporciones, significa lo siguiente, que en la primera rayita va a tener el máximo, ¿sí? En la segunda rayita va a estar la raíz, que antes era en pi, claramente. En la tercera rayita va a estar el mínimo. Y obviamente la última de todas, que es pi sobre 2, es en este caso, el final, ¿no? Donde hace un solo periodo. Entonces vamos a hacerlo. Primera rayita dijimos que va a ser máximo. Obviamente va a tener que ir hasta el 2, porque la amplitud que tenemos y que manejamos es 2. Entonces lo hacemos. Qué hermoso. Bien. Tercer rayita, entonces mínimo. Obviamente vamos a ir a -2. Me está saliendo divino esto. Perfecto. Upa.
Bueno, ahí. Y obviamente el último acá. Bien. Y ahí estamos, ¿sí? Y acá el puntito celeste del inicio. Ahí están los puntos importantes, ¿sí? Vamos a hacer el gráfico. Hermoso que quedó. Bien, esto es obviamente que con una regla y con amor esto se hace mejor, ¿no? Claramente. Bien, fíjense ahí cómo hice ese achatamiento del gráfico y fíjense cómo ingresó en el intervalo de 0 a pi sobre 2, ¿sí? Porque cambió el periodo. Entonces toda esa gráfica roja lo que hice fue achatarla y quedó ahí divino, hermosa, quedó de la misma manera más o menos, ¿sí? Este, y bueno, en este caso se puede ver cómo cambió el periodo. Ahora, tengo una sorpresa. Sí, miren qué lindo que está. Este es el gráfico anterior que hicimos hace un ratito. Sí, lo dejo acá para que vean que realmente debería ser así. Acá está lo que sería el máximo, ¿no? El mínimo, que son los más importantes también, y obviamente que pase por ahí. Fíjense que este sería el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Tienen que estar sí o sí, por eso yo remarqué eso desde el principio, ¿sí? Bien. Siguiendo entonces con la función, ahora la función lo que me hablaba era de un inicio y un final nuevo. ¿Se acuerdan eso? Me decía lo siguiente. Como nuevo inicio habíamos sacado menos pi sobre 2. Y como nuevo final de la función habíamos sacado al 0. ¿Sí? Por lo tanto, esta es la función anterior, ¿sí? Es decir, este pedacito estoy hablando, ¿no? Este pedacito de acá es la que hicimos hace un ratito. Ahora, como va a cambiar el inicio y final, ¿sí? El inicio de la función que hicimos estaba en 0 y el final en pi sobre 2. Bueno, como cambia la cuestión, el inicio que en lugar iba en 0, ahora lo voy a poner en pi sobre 2. ¿Sí? Es decir, me corro hacia, en este caso, hacia la izquierda, ¿eh? Hasta pi sobre 2. Y el final, que estaba acá antes, va a ser en 0. O sea, acá. ¿Sí? Y el nuevo gráfico quedaría este, ¿no? Del lado negativo ahora. Entonces, el nuevo grafiquito que uno haría es este, ¿no? Empieza ahí en menos pi sobre 2, hace el gráfico, todo lindo, hace así, hasta el 0. ¿Está? Entonces, recuerden que empieza en menos pi sobre 2 y termina en 0. Es decir, algo así quedó el gráfico, el azul, estoy hablando del azul, ustedes miren el azul, que es el que acabamos de hacer recién. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Si ustedes miran, la función tenía también lo que es un desplazamiento vertical. ¿Cuál era ese desplazamiento vertical? Era la letra D, que habíamos hablado, que en la función nuestra vale 1, que es la última de todas, la que dice más 1. Entonces, ¿qué significa esta letra D? Bueno, que a cada puntito que me quedó de la función anterior, ¿sí? De esta, cada puntito que está acá, cada puntito, lo que voy a hacer es sumarle una unidad. Es decir, fíjense, la gráfica empieza, como dijimos que debería ser. Tiene un inicio en menos pi sobre 2 y tiene un final en 0. Gráfica azul. ¿Sí? Ahora,
como lo que voy a hacer, ¿sí?, es, en nuestro caso, subir una unidad a partir de cada uno de esos puntos, entonces lo voy a hacer acá. Fíjense, desde acá, desde este puntito negro, sube una unidad y llega acá. Entonces es ahí donde obtiene, al sumarle 1, la gráfica, ¿sí? Lo mismo ocurre con el máximo que tenemos por acá. Fíjense, este máximo que estaba acá va a pasar a estar ahí arriba. Que acá es donde viene el cambio de la imagen nuevamente, ¿sí? Otro puntito que también varía es el puntito que está acá. Que al subir una unidad va hacia acá, ¿sí? También ocurre con lo que era el mínimo antes, que estaba en -2, y subió para acá. Y por último, el final era en 0, y como yo subo una unidad, obviamente voy a ir al 1, que va a ser la ordenada al origen en este caso. Entonces fíjense, ahí que me quedó la nueva función. La función que uno graficaría sería esto que estoy señalando yo en verde, ¿sí? Uno no podría hacer más que este gráfico, ¿sí?, considerando los puntos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Obviamente la función es infinita y la función real sería esta, ¿sí? Nosotros, si ustedes se fijan en una hoja, lo que podemos hacer con ese manejo es solamente este pedacito que estoy graficando yo. Es decir, hasta acá, ¿sí? Esto es lo que uno grafica en una hoja, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La función obviamente sigue periódicamente. Yo les digo, bueno, seguí graficando, y bueno, no vas a terminar nunca más. Pero bueno, vas a poder hacer un poquito más de esto. A ver, hicimos entonces el análisis completo de la función, ¿sí? Y nos faltó, que habíamos dicho, sacar la imagen, que lo íbamos a hacer al final de todo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la imagen tiene un nuevo mínimo y un nuevo máximo. El nuevo mínimo está en -1, por lo tanto la imagen va a ir de -1 a 3, que es el máximo. Oscila entre -1 y 3. Y ustedes, no sé si se dieron cuenta, yo dije mínimo y máximo, ¿sí? Es decir, acá mínimo, ¿no? Y acá en el 3 máximo. Bueno, ¿se acuerdan que nos faltaba completar algo del mínimo y del máximo? Son justamente esas coordenadas en Y, ¿sí? Estábamos por acá. Vamos a buscarlo. Acá. Máximo. El nuevo máximo es en 3. Y el nuevo mínimo, que es en -1. Y ahí es donde entonces, si hacemos el punto, obtenemos cada uno. En este caso, máximos y mínimos, ¿sí? Después teníamos un conjunto de ceros. Sacamos el periodo, sacamos el nuevo inicio y el nuevo final de la función.